Bombazo en el Congreso. El ministro Torres, ese fiel soldado de Sánchez, está en problemas gordos por el escándalo de las señoritas, igual que su amiguito Ábalos. Miguel Tellado le ha dado donde más duele. Aclare el misterio del caso PSOE antes de que el caso lo aclare por usted. Vaya zasca, ¿será Torres el próximo en caer? Los socialistas están que tiemblan con este escándalo que huele fatal. En este vídeo vas a ver cómo se les cae la careta a los que tanto presumen de progresistas. No te pierdas ni un detalle de este debate explosivo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver cómo se desmorona el chiringuito de Sánchez. Ministro Torres, vuelve usted a esta Cámara, vuelve usted a este Congreso para hablar de un gran caso de corrupción que pende sobre todo el Partido Socialista y sobre usted. No está imputado todavía, los diputados de su partido le aplauden todavía, pero no se engañe, lo mismo le pasaba a Ábalos hasta hace poco tiempo. Cada día está usted más cerca de despertarse con la notificación de un cese sin explicaciones y de ver cómo ni Sánchez ni Montero le cogen el teléfono cuando les llame. Ayer dijo usted a los medios de comunicación que la verdad puede tardar en salir, pero termina siempre apareciendo. Y tiene razón, es cierto. Hoy tiene usted aquí la oportunidad de contar voluntariamente quién le dio instrucciones para contratar a la empresa Soluciones de Gestión. Despeje la X del caso PSOE mientras todavía le dejen hablar en este Congreso. Señor Torres, señorías, este viernes se cumplirá un año del estallido caso PSOE. El 21 de febrero de 2024 fueron detenidas 20 personas y efectuados 25 registros en dependencias gubernamentales. Un año después de aquello, nadie en el Gobierno ha dado ni una sola explicación sobre lo ocurrido. Sabemos que existía una trama criminal con acceso privilegiado a varios ministerios del Gobierno de Sánchez y a la propia Moncloa, pero no sabemos quién se lo dio. Sabemos que la trama tenía dispositivos de seguridad proporcionados por el Ministerio del Interior, pero no sabemos quién los autorizó. Sabemos que se ha cesado a varios altos cargos relacionados con los contratos adjudicados a esa trama, pero nadie ha explicado qué hicieron. Hace un año el señor Ábalos respondía en los pasillos del Congreso diciendo que estaba muy decepcionado con la detención de Koldo y le decía a los periodistas: espero que no les pase a ustedes. Un año después esta Cámara ha aprobado un suplicatorio para que sea Ábalos quien se siente ante el Tribunal Supremo y es Sánchez el que dice hoy estoy muy decepcionado con él. En fin, señor Torres, espero que no le pase a usted, pero todo indica que la próxima citación ante el Supremo se rifa entre Santos Cerdán y el señor Ángel Víctor Torres. Mire, la tesis que ha triunfado sobre este caso en el Gobierno de España es la que acuñó la señora Yolanda Díaz, siempre la más fiel defensora de la corrupción socialista. Esa tesis es que dentro del Ministerio había unos golfos, una especie de infiltración maligna dentro de un gobierno chulísimo, diría la señora Díaz. Bueno, pues repasemos quiénes eran esos golfos, en palabras de la señora Yolanda Díaz. Uno de los golfos era Koldo García Izaguirre. Ese golfo paseó a Pedro Sánchez por toda España, junto a Ábalos, junto al señor Santos Cerdán, en su campaña interna por el liderazgo del Partido Socialista, lo recordará usted perfectamente. Ese golfo custodió los avales de Pedro Sánchez para el Congreso Federal, era un militante ejemplar, recordarán los señores del Partido Socialista. Ese golfo fue colocado por Sánchez junto a Ábalos en el ministerio más inversor. Ese golfo se sentaba en los consejos de administración de empresas públicas como Renfe Mercancías o Puertos del Estado. Ese golfo organizó junto al secretario de Estado de Seguridad, como ha admitido el propio secretario de Estado de Seguridad, la logística del aterrizaje en Barajas de una vicepresidenta extranjera con el paso prohibido en la Unión Europea. Este golfo se aseguró de que varios ministerios
contratasen a una empresa en particular para el suministro de mascarillas. Una empresa tan limpia que el propio personal de Puertos del Estado acabó diciendo en correos oficiales que constan en los sumarios, y leo entrecomillado: después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. O, vuelvo a leer entrecomillado, solo espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón en los pies. Cierro comillas. Y ese golfo escribía personalmente a presidentes autonómicos socialistas como la señora Armengol o como usted mismo, señor Torres, para pedirles que recibiesen a empresas o que cerrasen contratos. Y la realidad es que ustedes atendían sus peticiones. Vamos al segundo de los presuntos golfos. En palabras de la señora Yolanda Díaz, es el señor Aldama. A este ustedes han pasado a llamarle delincuente confeso. Y yo se lo agradezco. Cosa curiosa, porque los delitos, de los que se acusa al señor Aldama, cohecho, tráfico de influencias, requiere la colaboración de un cargo público. Por lo tanto, cuando ustedes llaman delincuente confeso al señor Aldama, los que confiesan son ustedes. Son ustedes, porque si Aldama pudo delinquir es solo porque el gobierno de Sánchez se lo permitió. Se lo permitió. Gracias, señores del Partido Socialista, por la confesión. Cuando les llaman delincuente confeso, reconocen la participación de miembros del gobierno de Sánchez que le han permitido delinquir. Gracias por la sinceridad. Este presunto delincuente participaba ya en viajes oficiales del gobierno de Sánchez a los 6 meses de la toma de posesión del presidente Sánchez. Y un año después ya estaba en reuniones con Begoña Gómez. Este presunto delincuente celebraba las victorias electorales socialistas en su sede de Ferraz. Este presunto delincuente conseguía teléfonos seguros por parte del Ministerio del Interior del señor Marlaska, el mismo que le condecoraba, recuerdan ustedes. Este presunto delincuente tenía largas conversaciones de WhatsApp con la ministra Maroto y conseguía licencias de hidrocarburos de la ejemplar Teresa Rivera. Este presunto delincuente cobraba por operaciones que el gobierno de Sánchez siempre avalaba, ya fuesen compras de mascarillas, rescates de aerolíneas o adjudicaciones de contratos públicos. Este presunto delincuente conseguía que el jefe de gabinete de María Jesús Montero le gestionase un aplazamiento de deudas tributarias. Este presunto delincuente tenía acceso libre al Ministerio de Transportes y estaba en copia de correos electrónicos oficiales, como acredita la auditoría elaborada por el propio Óscar Puente. Y este presunto delincuente recibía palmaditas en la espalda de Pedro Sánchez a la salida de los mítines del Partido Socialista, mientras le decía, abro comillas, gracias por todo lo que estás haciendo, me tienen informado. O sea, el presidente del gobierno estaba informado. La pregunta que nadie ha respondido, señor Torres, es ¿cómo pudieron estos dos golfos llegar tan lejos? ¿Qué unía a Koldo y Aldama con Ábalos, con Illa, con Marlaska, con Maroto, con Rivera, con Begoña Gómez, con María Jesús Montero, con la señora Armengol y con usted mismo, señor Torres? Se lo digo yo, el nexo de unión se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero hasta ahora nadie ha respondido. Se han negado a dar ni una sola explicación sobre este caso. Hace unos meses le remitimos 100 preguntas al señor Sánchez antes de su comparecencia y no respondió a ninguna. Todo lo que hemos sabido a lo largo de estos años sobre este caso lo hemos conocido a pesar de ustedes, porque no han dado respuesta ni aquí ni públicamente ante los medios de comunicación. Solo gracias al trabajo de investigación de medios de comunicación que ustedes llaman pseudomedios y gracias a las investigaciones de la UCO y de determinados juzgados, hemos conocido toda la información que ha ido saliendo a lo largo de los últimos 12 meses. Jueces que ahora ustedes tienen en el punto de mira. Y lo que hemos podido saber
es que esto no era una cosa de dos golfos, señor Torres. Lo sabe usted mejor que nadie. Era una trama corrupta organizada desde el Palacio de la Moncloa. Era una trama corrupta que nace desde la toma de posesión de Pedro Sánchez y en el núcleo más duro de su gobierno. Y desde el número 2 del sanchismo, la trama llega al resto de ministerios y a gobiernos autonómicos del Partido Socialista. El de las Islas Baleares, con Francina Armengol al frente, y el gobierno canario, presidido por usted mismo. Un año después, señor Torres, exigimos que el caso PSOE se resuelva con la verdad por delante. Que expliquen cuáles fueron los motivos reales del cese del ministro José Luis Ábalos. Supongo que ha leído hoy su entrevista en El Mundo. Espero que sí, y que nos explique a qué se refiere exactamente. Que expliquen cuáles fueron los motivos reales del cese del ministro Ábalos. Que expliquen al detalle cuáles han sido las relaciones de todos los ministerios y del entorno de Pedro Sánchez con las empresas del señor Aldama. Y que expliquen quién daba las órdenes, que ejecutaban los golfos, quién le daba a Koldo y a Aldama la autoridad para que usted, Armengol y todos los ministros les consiguiesen todo lo que le pedían. Despeje la X del caso PSOE, señor Torres, antes de que el caso le despeje a usted, como le pasó ya al señor Ábalos. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo en sede parlamentaria. Hágalo hoy antes de que sea demasiado tarde. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias, presidente. Intervengo para responder a esta interpelación que textualmente dice que cómo afecta a mi departamento las ramificaciones territoriales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Y en la intervención del portavoz parlamentario del Grupo Popular no he visto nada que tenga que ver con el Ministerio de Política Territorial. Brevemente, porque lo iba a responder en la cuestión, que también fue al final por otros derroteros, pues diciéndole que el ministerio que tengo el honor de dirigir ha reducido a la mitad la conflictividad con las comunidades autónomas. Hoy mismo estamos reuniéndonos con Castilla y León o Andalucía, gobernadas por ustedes, que estamos presidiendo comisiones interministeriales muy importantes como Inmigración, Dana o Cuelgamuros, en alguna de ellas, lamentablemente, sin tener el apoyo del Partido Popular para solventar, por ejemplo, los problemas de los menores no acompañados, solventando los puntos fronterizos, con la cogobernanza, con muchos traspasos a las comunidades autónomas, y atendiendo a los pequeños municipios como la Administración cerca de ti, dando ayuda, a pesar de que ustedes votaran en contra del decreto ómnibus, a los habitantes de La Palma o de la Comunidad Valenciana, entre otras, también las ayudas al transporte o también para la revalorización de las pensiones, y junto a ello también trabajando por la memoria democrática, para defender la libertad y la democracia recuperada después de 4 décadas de totalitarismo, aunque ustedes se borren de defender la libertad y la democracia no queriendo participar de estos actos. Y luego, a lo que usted viene, que no hemos dado explicaciones. Bueno, yo creo que he respondido a más de 20 preguntas sobre lo mismo. Esta es la tercera interpelación que tengo en el Congreso de los Diputados. He ido a una comisión de investigación al Congreso y próximamente a la tercera en el Senado. Y ustedes han intentado reprobarme en 2 ocasiones fracasando. Hombre, deben estar haciéndolo tan mal que me piden de nuevo que vuelva. O sea, que es curioso, o sea, lo deben hacer tan mal que lo que piden es que regrese, ¿no? Luego habla usted de cuestiones que yo no he respondido,
con 2 informes de la UCO que han llegado, que no señalan ni al gobierno balear, ni al gobierno de Canarias, que concluye con actuaciones judiciales, con autos de los jueces que dicen que no hay ninguna razón probatoria frente a las acusaciones gravísimas que han vertido sobre nosotros, y eso a ustedes les da igual, porque ustedes están en la realidad paralela, en la metarealidad, en la judicialización de la cosa pública, en los juicios justamente paralelos y en las penas de telediario. Les da lo mismo, con tal de intentar en lo posible mancillar, debilitar al gobierno de Pedro Sánchez. Y le digo, señor Tellado, que además usted lidera esa permanente actuación de intentar mellar al gobierno con un verbo muy semejante a su apellido, pero que lo que hace usted es quedar permanentemente en ridículo, porque se hace usted vocero de falsedades, de difamaciones que terminan haciéndola usted suyas. Y por tanto, también para ello le vamos a exigir, lógicamente, responsabilidades. A ustedes no les interesa ni las corporaciones locales, votan en contra que tengan más ingresos, ni, como digo, los damnificados, pero es que tampoco les interesa la verdad, porque ustedes impiden que aquí al Congreso de los Diputados, con su voto de no prórroga de la Comisión de Investigación, venga la señora Ayuso, para que, por ejemplo, explique sus circunstancias y las circunstancias de su pareja. Porque, señorías, bien que señalan ustedes a parejas de ciertos políticos, pero bien que cubren a parejas de otros. ¿A cuáles? A las parejas de los compañeros de su organización política, como es el caso de la pareja de la señora Ayuso. ¿Por qué no hacen venir a la Comisión de Investigación al señor Moreno Bonilla, que tiene a 3 gerentes imputados, que ha cesado a los interventores generales de la Comunidad Andaluza? ¿Por qué lo impiden? ¿Por qué no quiere usted y su grupo político que venga Alberto Núñez Feijóo para también dar explicaciones sobre esa etapa de la pandemia? ¿Dónde está la verdadera transparencia? ¿Por qué sí tiene que ir Reyes Maroto a las comisiones del Senado y no el señor Martínez Almeida, que también han aparecido conversaciones del señor Almeida con comisionistas que están en estos momentos siendo juzgados en juicio oral por estafa al erario público? ¿Por qué sí unos y por qué no otros? Porque ustedes están haciendo un uso torticero de las comisiones de investigación. Porque lo estamos viendo, no les interesa para nada el interés general de la gente. Lo que les interesa es el fango y el lodo, el nadar permanentemente. Por cierto, cuando habla usted de cuestiones territoriales, ¿no? Bueno, usted dice que somos el gobierno más corrupto, los que estamos sentados en la bancada azul. Ningún ministro está imputado. Y ustedes han tenido gobiernos donde una decena de ministros estaban imputados. Algunos de ellos están hoy en la cárcel. No están ustedes para dar ningún tipo de lección. Pero miren, ya que hablamos de piezas en los territorios, todavía quedan piezas sueltas del caso Gürtel. El caso Kitchen, hay juicio en febrero del año 26. El caso Kitchen, Perla Negra, por ejemplo, en Castilla y León, o la trama eólica, empieza el juicio el 25 de septiembre del año 25. Y tengo más, aquí tengo el listado, no les voy a cansar porque son infinidad de ellos. Pero yo lo que les pido es que se crean lo que dicen. Si hablan ustedes de la separación de poderes, créanselo. Si hay procesos que están investigados, ayuden a la justicia, colaboren con ellos. No se colabora con la justicia rompiendo a martillazos los ordenadores en Génova. No se ayuda a la justicia así. Por tanto, están también ustedes para dar lecciones al respecto, ¿no? Y miren, creo sinceramente que se les ha atragantado esta interpelación, señor Tellado. Ustedes la registraron el pasado miércoles, sabiendo que había 10 días que había dado el juez al señor Aldama para que presentara las pruebas. Y ayer ustedes esperaban que esas pruebas fueran un paso más en atacar al gobierno de España con injurias y con infundios, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata. A usted le salió el tiro por la culata. Si usted tuviera un mínimo de dignidad, hoy estaría pidiendo perdón. Porque usted ayer, señor Tellado, ayer decía que quien decía la verdad era el señor Aldama. Habla usted de golfos, de supuestos golfos, habla usted. Y yo le pregunto, ¿usted lo sabía hace 5 años que lo eran? ¿Hace 4? ¿Hace 3? ¿Es a raíz de que fueran detenidos cuando usted habla de supuestos golfos? Sí.
¿Quién a partir de ahí le ha dado pábulo a estos supuestos golfos? El Partido Popular y ustedes, que se han creído todas sus mentiras y todos sus ataques al gobierno. El propio señor Aldama diciendo que lo que hay que hacer es hacer caer al gobierno de España. O sea, hace un uso político, incluso cuando va a los medios de comunicación. Y aquí, por eso se le atraganta esta interpelación, ustedes tienen que decidir dónde están. ¿En qué sitio están? Si están en la mentira y la avalan, si están en la injuria y la comparten, si están en la infamia o en la calumnia y se hacen partícipe de ella, o ponen a la gente en su lugar. Y para poner a la gente en su lugar, la presunción de inocencia es un derecho constitucional y un Estado de derecho sano tiene siempre la presunción de inocencia como básico, pero también el derecho a la veracidad, el derecho a la verdad. Cuando el Partido Popular se hace eco, por ejemplo, de titulares sin confrontarlos, sin saber la realidad en el que se afirma, por ejemplo, que yo he encriptado mi móvil y que he borrado mensajes. Adelanto aquí con respecto al señor Aldama, yo no he borrado ningún mensaje, a mi disposición mi móvil para que lo vean las autoridades judiciales y quienes lo crean. No puede ser que sean ustedes los que en sus redes oficiales y en sus intervenciones públicas le den credibilidad a lo que ustedes hoy llaman aquí un golfo. Porque han sido ustedes los que le han dado, le dan y le van a seguir dando credibilidad, señor Tellado. Y lo lamentable de todo ello es que no se busca otra cosa que no sea minar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo hacen? No solamente lo hacen con el uso de la difamación, con las acusaciones no demostradas, porque lo que hay que demostrar son las acusaciones. Es lamentable que tengamos nosotros que defender nuestra inocencia, incluso con ataques personales viles, repugnantes, asquerosos, que ustedes también han aplaudido. Cuando lo que hay que hacer es exigir que se demuestre esas acusaciones. No vale cualquier medio para conseguir un fin, no sean tan maquiavélicos. Ustedes han sido un partido de gobierno, pero hasta eso se le han olvidado. Los gobiernos se dan porque así lo decide la mayoría parlamentaria, luego se acepta y se asume, que es lo que no hace el señor Alberto Núñez Feijóo, por tanto, el responsable, y por cierto, responsable de esta campaña permanente de injurias, de infundios, de calumnias contra el gobierno de España, porque cree que eso le da rédito político. ¿Y saben qué? Se equivocan de plano, no da ningún rédito político. Eso lo que hace es enfangar la política, eso lo que hace es manchar a los políticos, eso lo que hace es apartar a la gente de la política, eso lo que hace es decir, miren, son todos iguales, y no somos todos iguales. Yo creo, señor Tellado, que la mayoría de los cargos públicos es gente honrada y honesta, lo creo, también de su formación política. Cuando aparezca y aparecen garbanzos negros, lo que hay que hacer es apartarlo porque la cosa pública es fundamental, la democracia es valiosísima, hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que defenderla con uñas y con dientes. Y eso hay que hacerlo dentro de las relaciones políticas, que por cierto fue lo que hizo la mía en su momento y de manera fulminante y de manera inmediata. Y lo contrario de eso es precisamente dejar dudas, es señalar a personas sin pruebas, es acusar sin tener detrás probaturas que mantengan esas acusaciones, es hacerse usted eco, como ha hecho aquí en el Parlamento, levantándose y haciendo una pregunta que yo soy un tal alias Rudolf, porque un medio decía que se había un tal Rudolf, unas comisiones. ¿Eso de dónde sale? ¿De qué informe de la UCO? ¿De qué informe oficial? No sale más que de un pseudomedio que usted le da validez. Y eso le convierte a usted, ¿sabe en qué? ¿Saben qué le convierte a usted eso? En que usted no es una persona. En eso se convierte usted en un personaje. En un personaje, señor Tellado. En un personaje. Algo impropio de cualquier responsable público y, por supuesto, algo inaudito, inexplicable, absolutamente de un portavoz parlamentario. Yo puedo entender muchísimas cuestiones para, repito, minar al adversario político. Pero lo que no puedo comprender es que usted se haga eco a sabiendas de falsedades para producir daño en la imagen del adversario político, que no es más que un rival que defiende otras ideas tan legítimas como las suyas, que las plantea la ciudadanía, y aquí llegamos con el apoyo que recibimos de los mismos, de las mujeres y los hombres que nos terminan votando si creen en nosotros. Y cuando creen en nosotros nos votan y cuando no creen en otros. Pero lo que no puede ser es que nosotros seamos los que nos lancemos las pullas, los puñales por la espalda con
afirmaciones falsas, cubriendo, sí señoría, y haciéndose amigo, porque se abraza usted a él, de presuntos golfos. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular desde que estas personas fueron detenidas. Gracias. Tiene la palabra el señor Tellado Filgueira. Gracias, presidente. Efectivamente, tercera interpelación que le hacemos y usted sale de aquí sin contestar absolutamente nada. No se preocupe, seguiremos llamando las veces que haga falta. Mire, su problema no somos nosotros, su problema es el Tribunal Supremo, su problema es la Audiencia Nacional y su problema son los informes de la UCO. Esta es una sesión de control, nosotros le interpelamos a usted, le exigimos responsabilidades políticas y es lo que usted tiene que hacer aquí, contestar, le guste o no le guste. No espere del Partido Popular complicidad con las corruptelas del Partido Socialista. No las va a tener, no las va a tener. Mire, señor Torres, lo único que sabemos es que usted ha venido a esta Cámara a mentir de forma reiterada. Dijo en esta Cámara que la empresa Soluciones de Gestión llegó a Canarias por una llamada de un alto cargo, pero que usted no tuvo nada que ver, ni les llamó nadie del Ministerio. Se le olvidó decir que Koldo le estuvo mensajeando durante meses sobre esa empresa, hasta que su gobierno les pagó y usted contestó aquello de hoy, dormiré tranquilo. Sabrá usted por qué dormía tranquilo ese día. Dijo en esta Cámara que con Koldo nunca había hablado de contratar empresas, pero luego supimos que le escribía sobre la empresa Megalab, diciéndole aprieta con las PCR, que lo consigue seguro. Tanto la señora Armengol como usted, señor Torres, testificaron que tenían con Koldo la misma relación que con cualquier otro asesor de cualquier ministro. Francamente espero que no sea así. Espero que el resto de asesores de ministros no se dirijan a golpe de cariño a presidentes autonómicos o aprieta que lo consigues sobre una adjudicación pública. Dijo usted en esta Cámara lo siguiente sobre Ignacio Díaz Tapia, de la empresa Megalab. No tengo conocimiento de quién es esa persona, ni creo haberlo visto nunca, ni haber tenido ninguna reunión con dicha persona. Y gracias al sumario sabemos que tuvieron 3 contactos telefónicos y una reunión en su propio despacho como presidente del Gobierno de Canarias. Ha mentido usted de forma reiterada en sede parlamentaria y eso es una vergüenza. Mire, hechos ciertos, y yo espero que se suba aquí a desmentir hechos ciertos. Mire, es un hecho cierto, es un hecho probado, que los contratos con esas empresas existieron dentro del Gobierno, que en Canarias o en Baleares se contrató a empresas por instrucciones que venían del Gobierno de Sánchez y que el resultado fueron mascarillas que no cumplían los requisitos. Es un hecho cierto que el Gobierno de Canarias, presidido por usted, recibió un 30% de mascarillas de Soluciones de Gestión que no cumplían el nivel de filtrado y que a pesar de eso siguió contratando usted con esa empresa tras detectar esa irregularidad y tras recibir los mensajes de Koldo, y que arregló el pago de ese primer contrato pagándole ese 30% como si las mascarillas fuesen de un nivel del que no eran. Mire, señor Torres, está usted bastante acorralado. Mire, hace ya casi 7 años, el propio señor Ábalos presentó una moción de censura contra el Gobierno por un caso de corrupción que había sucedido años antes de la investidura de ese Gobierno y que no afectaba a ninguno de los miembros de ese Gobierno. Hoy sí hay un ministro del Gobierno de Sánchez que sí está sentado ante el Tribunal Supremo acusado de hechos delictivos que han sucedido dentro de este Gobierno y que han sucedido porque ha habido colaboración activa de miembros de ese Gobierno. ¿Sabe cuál es el resumen del resumen? Un año después. Mire, sabemos a ciencia cierta que bajo la presidencia de Pedro Sánchez se han cometido delitos de corrupción desde el propio Gobierno, dentro del Gobierno e implicando a miembros del Gobierno. Sabemos que Sánchez lo sabía, sabemos que lo tapó y sospechamos que lo tapó porque probablemente él mismo lo organizó. Pero sabemos algo mucho peor, que ni al Gobierno ni a sus socios les importa que se descubra quién está detrás de esos delitos. Hoy la mayoría progresista
Ampara y aplaude el cohecho progresista, el tráfico de influencias progresista y la malversación progresista. Esa es la realidad. Si en 2015 cualquiera de ustedes les dijese a sus votantes que en una década iban a estar protegiendo a un gobierno investigado por corrupción, les habrían abucheado. Pero eso es, ni más ni menos, lo que están haciendo y así quedará para la historia. En 2035, cuando a cualquiera de ustedes les pregunten qué hacían mientras dentro del gobierno de Pedro Sánchez se delinquía, cualquiera de ustedes tendrá que ponerse colorado y decir: yo estaba allí aplaudiendo la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Enhorabuena, en eso han convertido al Partido Socialista Obrero Español. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchas gracias, presidente. Señor Tellado, ustedes solamente podrán demostrar, acreditar que yo he mentido tergiversando, como acaba de hacer usted, mis palabras. Yo me remito al diario de sesiones. El señor Bendodo, hoy no lo veo, llegó a decir, al acabar la comisión de investigación del Congreso, que tenía que dimitir porque reconocí que hablaba con el señor García. Y luego, cuando aparecieron los mensajes, dijo que tenía que dimitir porque habían aparecido los mensajes del señor García. Esa es la coherencia del Partido Popular. Usted habla de que yo arreglé contratos. Los contratos los firman los servicios técnicos y jurídicos, tienen todo un equipo de funcionarios que son los que lo terminan avalando. Otra mentira, como cuando yo dije claramente que quería no haber visto a una persona, usted dice que yo no lo había visto, quería no haberlo visto, o muchas otras mentiras en una sarta completa de dislates que he respondido a todas ellas, repito, más de 20 preguntas y distintas interpelaciones. Yo pensaba que ustedes hoy iban a pedir perdón, y especialmente usted, ¿no? Pero son incapaces de hacerlo. Son incapaces de hacerlo después de lo que ocurrió en el día de ayer. Ayer el que mintió, señor Tellado, fue usted. Después de que yo hubiese demostrado claramente que esa noche estaba en Canarias, frente a lo que decía el señor Aldama, y usted decía que el que mentía era Torres cuando mentía el señor Aldama. Pero miren, algunos disparates, en Canarias hay una palabra que se llama tolete, decimos eso casi coloquialmente de alguien que se hace el bobo. Señor Aldama, que usted le da pábulo, el PP, dice que yo he pedido 50.000 euros a través de un tercero, pero que no se lo da, y resulta que luego el gobierno de Canarias contrata con esa empresa meses después. Pues disparate, no, eso es una toletada. Luego, también dice que me conoce, pero no sabe cómo me llamo. Me nombra al revés, no tiene conversaciones conmigo porque no las puede tener, porque no las hubo. No sabe dónde vivo, ni quién es mi familia, otra toletada, otro disparate, ¿no? Luego dice, cuando el juez le pide las pruebas, que es que no las tiene porque se las ha borrado un sistema informático y eso usted le da pábulo, ustedes le dan pábulo. Un disparate, porque si he borrado los mensajes con él, debí borrar también el primero, ese que me mandó de un teléfono desconocido que yo no respondí, porque si no borro todo, vaya toletada por parte mía, ¿no? Y la última, habla de un piso en Señoritas, el año 18, yo era consejero de deportes del Cabildo, 2 años antes de la pandemia, no se había hecho ningún contrato 2 años antes, pero encima se equivoca poniendo una fecha cuando yo estaba en Canarias. Otro disparate y otro dislate. ¿Saben qué ocurre? Que todos estos ustedes le dan veracidad, le dan credibilidad. Y yo lo que le tengo que decir, señor Tellado, es que ante una farsa siempre hay un farsante y un coro que le ríe al farsante, que ese es el Partido Popular. Ante una cadena de embustes, lo que hay es un embustero y al lado de ese embustero el Partido Popular. Y por tanto lo que hay son calumnias e infamias que van a quedar demostradas en sede judicial. Ya lo verá en ese auto pertinente.
Y ustedes son corresponsables porque dan pábulo, dan credibilidad, dan por válida esas afirmaciones. Usted, de tener dignidad, que me ha pedido a mí que dimita, usted tendría que abandonar ese escaño, señor Tellado. Sería usted el que tendría que abandonar ese escaño por colocarse al lado de un golfo, por hacer suyas sus palabras. Usted ha tenido aquí actuaciones que han sido criticadas no por mi grupo político, como por ejemplo cuando enseñó la imagen de familiares de las víctimas de ETA y le exigieron que pidiera perdón. Usted no puede pedir perdón, ¿sabe por qué? Porque le falta algo y le sobra otra cosa. A usted le falta humildad y le sobra soberbia, señor Tellado. Ese es su problema. Y es curioso. Háganselo ver, háganselo ver. Porque incluso cuando tienen situaciones clarísimas en las que tendrían que exigir responsabilidades, aunque sea lo suyo, como hemos hecho de mi grupo político, también a los nuestros, ustedes encubren y protegen. Miren, es curioso, me lo decía ayer una persona. Yo fui capaz de demostrar dónde estaba el 10 de ese mes del año 18, es decir, dónde estaba hace 8 años, y el señor Mazón no es capaz de decir dónde estaba el 29 de octubre de hace poquitos meses. Y ustedes, al lado del señor Mazón, termino diciendo que hay una obra magnífica de Luis Cernuda, se llama La realidad y el deseo. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, es que caiga este gobierno. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, que los jueces nos llamen como imputados. Yo sé cuál es el deseo de ustedes, que terminemos entre rejas. Ese es el deseo. La realidad, ¿saben cuál es? Que vamos a seguir gobernando, señor Tellado. Caminaremos con este gobierno progresista, avanzaremos defendiendo los derechos de las personas que más lo precisan, aunque para ello no podamos contar con la peor oposición que ha tenido este país, la suya. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.